son lo mismo. Las tres opciones que encabezan la concurrencia electoral para el 18 de octubre en las elecciones nacionales de Bolivia son lo mismo. Pertenecen, si se quiere, desde una perspectiva sociológica, a las burguesías, a los distintos estratos de las burguesías. La burguesía rentista, de la coca excedentaria y de la industrialización de la cocaína, en un caso. En otro caso, la burguesía antigua, con su historia liberal, apoltronada, digamos, en el siglo XX, hasta su propia crisis, donde emerge de manera fuerte la Revolución Nacional, que establece las bases de la construcción del Estado-Nación en sentido institucional y en el sentido material político, en la medida que incorpora las reformas más importantes que transforman tanto al campo político como al campo social y al campo económico. Hablamos de la nacionalización de las minas y hablamos de la reforma agraria y hablamos del voto universal y hablamos de la reforma educativa. Entonces estamos hablando de una revolución en el sentido pleno de la palabra, en el sentido de las transformaciones estructurales e institucionales. La burguesía liberal se acomoda a estos cambios, adquiere un carácter nacional popular. Y después este carácter nacional popular va a sufrir su propio deterioro en la medida que tiene que vivir el propio deterioro de la revolución, que Sergio Lamaras Paz llama el tiempo de las cosas pequeñas. La otra burguesía es una burguesía agroindustrial, pero es una burguesía que intenta acumular la acumulación ampliada y la acumulación originaria del capital, la acumulación ampliada sostenida sobre la acumulación originaria del capital, sobre todo sostenida en la ampliación de la frontera agrícola, una burguesía que ha incursionado la agroindustria y ha incursionado los transgénicos, además de tener como conexión o colateralidad a la burguesía ganadera. Bueno, estamos hablando entonces de tres estratos de las burguesías. Ahora bien, sus expresiones políticas no necesariamente expresan de manera directa esta vinculación. No hay una determinación de la clase sobre la expresión política o respecto a la expresión política. Hay mediaciones. Y por otra parte, las burguesías también tienen sus concomitancias y complicidades, sus alianzas, sus acuerdos y también sus contradicciones. En ese sentido podemos entender muy bien que las tres burguesías o los tres estratos de las burguesías bolivianas se han afincado o han sido amparadas por el brazo del modelo clientelar del neopopulismo, que dura 14 años de gestiones. En la medida que implosiona este régimen clientelar, las burguesías reaniman sus propias contradicciones y se llega a la crisis de la implosión del régimen neopopulista. Pero esta crisis no se llega por las contradicciones de la burguesía, sino es el pueblo el que se moviliza. Es decir, las distintas partes del pueblo se movilizan a favor y en contra y a favor.
es decir, las resistencias contra el régimen clientelar de Evo Morales Ayma, ya comenzaron con las movilizaciones contra el gasolinazo, la suspensión de la subvención de los carburantes. Estamos hablando del 2010. Y obviamente nuevamente se toman las movilizaciones en la defensa del TIPNIS, en la defensa de los territorios de las naciones y pueblos indígenas, derechos consagrados constitucionalmente, pisoteados por el gobierno de Evo Morales Ayma, que buscaba la ampliación de la frontera agrícola y concretamente la ampliación de la hoja de coca excedentaria y la concesión, la ratificación y la materialización de la concesión a empresas extractivistas hidrocarburíferas transnacionales. En el pleno bosque del TIPNIS, donde no hay prácticamente comunidades, ese es el lugar donde quería efectuar la construcción de una carretera que era una carretera extractivista. Es decir, un régimen que está al servicio no solamente de las transnacionales extractivistas, sino al servicio de las burguesías del lado oscuro de la economía y del lado oscuro del poder, que son los carteles. Entonces, en ese contexto, digamos, lo que tenemos, pues, es la intervención de un conjunto de factores que van a derivar en la crisis política, en la crisis económica, en la crisis social, en la crisis legitimidad y en la crisis ideológica del régimen clientelar. Entonces se da lugar a una movilización social que en principio desde el 2010 hay movilizaciones sociales de carácter popular y de carácter indígena que van a enfrentar y van a resistir a las políticas entreguistas, ecocidas y extractivistas del gobierno de Evo Morales Ayma y antiindígenas. Entonces, esto va a volverse a reiterar ya una escala distinta, un escenario distinto con la movilización contra el Código Penal, una ley inquisidora que quería criminalizar la protesta y la movilización. Entonces, esas tres movilizaciones son importantes porque arrinconan y derrotan al gobierno de Evo Morales Ayma. Por otra parte, hay también resistencias de carácter electoral. Las elecciones de magistrados 1 y 2 pierde el gobierno de Evo Morales Ayma, gana el nulo y obviamente se anularían ipso facto las elecciones, pero como tienen la mayoría del Congreso, manipulan contra la Constitución, contra la institucionalidad democrática y terminan imponiendo magistrados chutos. Después viene el referéndum, donde se intenta una reelección indefinida con la reforma constitucional, referéndum que pierde el gobierno de Evo Morales Ayma y el gobierno del MAS. Y a pesar de esta derrota, insisten con procedimientos de manipulación y prestidigitación leguleya. Y es cuando terminan justificando de manera grosera el forzamiento de una participación en elecciones del presidente que ya estaba inhabilitado por la Constitución y por el referéndum. Y eso genera mayor crisis y hay una movilización en torno a la defensa de la democracia y del voto. Y por lo tanto entonces tenemos distintos escenarios, pero digamos tenemos unas contragenealogías, unas resistencias y unas movilizaciones sociales contra las políticas de impostura, de imposición y de despotismo de este gobierno neoliberal. Y en ese sentido lo que tenemos precisamente es lo siguiente. Lo que tenemos pues es que el régimen termina pudriendo sus propias columnas que lo sostienen y termina pudriendo sus propios cimientos que lo sostienen e implosiona. Entonces las movilizaciones van a provocar la implosión, pero las burguesías van a
exacerbar sus propias contradicciones y se llega pues en plena crisis al gobierno de transición, que es un gobierno impuesto por una interpretación jurídica, por una jurisprudencia que utiliza la sustitución constitucional anterior, que corresponde a la anterior constitución, puesto que en esta constitución vigente no hay la figura de una sustitución constitucional que vaya más allá de la presidencia del Congreso, concretamente la presidencia del Senado. Muy bien, entonces en ese sentido estamos pues en contradicciones de tres burguesías que lo que están disputando es sus cuotas de poder en la administración pública. No es otra cosa. Y son tres programas que están debajo o atrás de la Constitución. No pertenecen al horizonte de la Constitución vigente porque son programas inconstitucionales que no atienden lo que demanda la Constitución: el establecimiento de un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, la materialización institucional de este Estado, la realización del ejercicio de la democracia participativa pluralista, comunitaria, directa y representativa, la construcción colectiva de la política y la construcción colectiva de la ley. Nada de eso hay. Lo que hay es esta forma retrógrada, regresiva, restauradora de las formas de jurídico-políticas y las formas de planteamiento político y de gobierno político que corresponden a la anterior Constitución, no una Constitución plurinacional, comunitaria y autonómica. Ese es el panorama. Y en ese panorama, evidentemente, la responsabilidad teórica del pueblo es defender su Constitución y rebelarse. Pero no lo ha hecho. Va a asistir a las elecciones. Las elecciones tienen desde ya una distribución del voto. Una distribución del voto donde no hay una clara mayoría absoluta y obviamente donde tenemos por lo menos dos mayorías que se disputan, la mayoría simple y tenemos un tercer postulante que quiere asistir a la concurrencia para ganar curules y poder negociar en el Congreso. Esa es la situación. Aquí, digamos, ese discursito de la diatriba, de la propaganda vulgar y silvestre de una izquierda colonial que quiere y pretende demarcar a una de las corrientes políticas en concurrencia como si fuera de izquierda y las otras de derecha. Esta es una manipulación propagandística que no se sostiene empíricamente. Sencillamente estos propagandistas, esta izquierda colonial, no es otra cosa que los legitimadores, en el mejor caso apólogos y en el peor caso diatribas, de la justificación, de la impostura, de la simulación política y de la usurpación de la voluntad popular, de las voluntades populares e indígenas que se expresaron en la movilización prolongada del 2005 y cuyas pasiones, esperanzas y utopías se transcribieron en la constitución política del Estado. Esa es la situación y, bueno, lo que saldrá como desenlaces, gane quien gane en la primera o en la segunda vuelta, es que la crisis va a continuar ya no de manera ilegítima, ya no de manera de implosión como antes, sino de una manera legal, institucional, pero la crisis continúa y quizás de una manera más calamitosa.